Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Franklin Daniel Angulo Quintero. Estudio Ingeniería Multimedia y estoy haciendo la tarea 4, exposición oral, texto argumentativo. El tutor Wilson Rivera Paniagua, los saludo cordialmente. Bueno, nos tocaba que escoger entre dos posiciones, dos temáticas para hacer un texto argumentativo y yo elegí la instauración de la pena de muerte en Colombia. Colombia opta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la misma manera, mostrado por su Constitución vigente desde 1991, se denomina como un Estado social de derecho. Tener muy en cuenta esto. Pienso que para la adecuada comprensión del derecho a la vida consagrado en la Constitución de 1980 es necesario entenderlo como un derecho natural y obra de Dios, que tiene por el solo hecho de ser persona y que consiste en el derecho de mantener la vida, conservarla frente a los demás hombres. Pienso que esto es lo único que nos separa de los demás seres irracionales. ¿Sí? Este pensamiento es lo único que nos separa de los demás seres irracionales. Romper nuestras propias reglas y derechos instaurados simplemente nos hará menos irracionales, pues en vez de construir estaremos cometiendo genocidio, el cual nos sumerge en la ignorancia, ya que todos tenemos derechos a vivir. Una de las primeras posiciones que tengo para pensar de esta manera es decir que la ejecución o la amenaza de una ejecución inflige un terrible maltrato físico y psicológico a quien se le hace. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está cometiendo la misma violencia que condena. Tener mucha atención. Es completamente contradictorio pensar que ejecutar a una persona que ha cometido vandalismo creará un cese a la violencia cometida. Por el contrario, estamos realizando la misma o aún mayor violencia que estamos condenando. El propósito de la humanidad siempre será avanzar. Esto tenemos que pensar, crecer e ir hacia adelante. Pero cuando comenzamos a cometer este tipo de genocidios, simplemente nos convertimos en cavernícolas llevados simplemente del rumbo de sus sentimientos y el desenfreno de lo que ellos piensan y actúan. Entonces esta sería la primera posición que tengo frente a este tema. La segunda sería, cuando se aplica la pena de muerte es algo irreversible. Hemos visto situaciones donde los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió. Es inocente, está pagando, se demuestra lo contrario y está en la cárcel y puede salir nuevamente. Ahora, esto me lleva a pensar que si se le dictara una pena de muerte a una persona que es inocente, eso sería algo completamente irreversible. Esto me lleva a pensar en la calidad judicial que tenemos en nuestro país colombiano. Pensar en la corrupción política que se ve presente dentro de los dirigentes políticos y gubernamentales que hoy en día nos rigen. ¿Cuántas personas inocentes serían condenadas por la pena de muerte? ¿A cuántas personas irían a la pena de muerte sin haber cometido un delito? Simplemente porque hubo un fraude en la justicia, porque alguien metió su mano, porque alguien quiso hacer las cosas de una mala forma por causa de la corrupción. Entonces una pregunta que debemos hacernos todos es, ¿cuántos inocentes caerían en las garras de la pena de la muerte por un delito que no haya cometido? Ahora, teniendo en cuenta estas posiciones, pensando que asesinar a un convicto nos hace acreedores de la misma violencia, pienso que de la misma manera que los criminales tienen deberes por los hechos cometidos de vandalismo, también tienen derechos humanos que los acobijan. Y entre ellos el derecho universal, el derecho a la vida. Debemos ser justos y en ninguna situación deberíamos romper nuestras propias bases, ya que son las que nos representan. Un país democrático y que busca el bienestar de cada persona en Colombia, o al menos ese es el pensamiento que debiésemos tener todos y aún nuestros dirigentes. No es pensar que deben pagar por los hechos cometidos, es buscar la restauración física y psicológica de aquella persona que se ha equivocado, de aquella persona que ha cometido un error. El deseo de los dirigentes debería ser a aquella persona que ha cometido este tipo de vandalismo, buscar la forma de restaurarle su forma de pensar, su forma de ver las cosas. También podríamos pensar
¿Cuántos inocentes caerían en las garras de la pena de muerte por un delito no cometido? ¿Cuántas personas que hoy en día están en la cárcel siendo inocentes le instauraran la pena de muerte, no solamente le causarían un daño psicológico y físico a esa persona a la cual se le está instaurando la pena de muerte, sino que también está lastimando a toda una sociedad, está lastimando a una familia que sabe que es inocente, está lastimando a una sociedad que le conoce como una persona justa y trabajadora? Instaurar, señores, la pena de muerte en Colombia sería un gran error desde todos los puntos de vista que lo podamos ver, ya que la pena de muerte en ningún momento nos ayuda a crecer. La pena de muerte se convierte en un retroceso para la propia sociedad. Se convierte en la destrucción del mismo amor común que deberíamos tener los unos por los otros. Yo creo que instaurar la pena de muerte en Colombia sería la muerte para el amor hacia el prójimo. Esta sería mi posición, mi tesis frente a esta temática, la instauración de la pena de muerte. Ahora nos deberíamos preguntar, ¿deseamos avanzar o retroceder? Ya que hoy en día el amor por el prójimo cada día se va perdiendo más y más. Por ende, ignoramos que al que necesita ayuda, hasta el punto de sentir amor y comprensión por el prójimo, simplemente perderíamos lo que nos separa de los animales, la capacidad de razonar y comprender, y simplemente comenzaríamos a ser guiados por un instinto que podría ser el equivocado. Muchas gracias, tutor y compañero. Les habló Franklin Daniel Angulo Quintero y su tesis presente a la temática la instauración de la pena de muerte en Colombia.